Les comparto pantalla, buenas tardes. Ok. Bien, con ustedes voy a trabajar diferente a como lo he estado haciendo. Si nos da tiempo, retomamos lo que vi con los otros grupos. Vamos a trabajar con una de grado 3, aunque ya había estado trabajando con grado 4, pero ahorita lo vamos a dejar, vamos a empezar por una más sencilla, ¿no? Vamos a empezar con grado 3. Bien, la función sería esta, sería menos 6x cúbica más 24x cuadrada, ¿sí? Más 6x menos 12. ¿Sí? Esa sería mi función. ¿Sí? Y bueno, aquí me da la tabla de manera automática y me hace el gráfico, ¿no? ¿Sale? Bueno, el detalle que quiero que observen en la tabla es que en f de x o en y no tengo ningún cero. Lo que me indica que sus raíces no son enteras, pero tampoco son fracciones. Y si ustedes han checado, cuando uso las posibles raíces, o son enteras o son fracciones. ¿Sí? Y en este caso no ocurre ni una ni la otra. ¿Sí? Si hubiera algún cero, pues aquí estaría reflejado en esta tabla. No lo hay. Ahora, viendo la gráfica, sabemos que las raíces es donde corta el eje de las X. Yendo de izquierda a derecha, más o menos a dónde estaría su primera raíz. A ojo de buen cubero. Vamos a ponerle ahí X1, ya me puse aquí, para que me digan a ojo, más o menos cuánto valdría esa raíz. Vamos a usar pues obviamente décimas nada más, ¿no? ¿Cuánto sería? Menos 0.7, pues más o menos, ¿no? A ver, vamos a ponerle menos 0.7. Nos vamos a la otra, ¿no? La que está acá, la segunda que corta el eje de las X. Obviamente que me está dando, ojo, es el valor de este punto, ¿eh? 1.12. Yo lo pongo acá y de todos modos me sigue dando ese punto, ¿sí? Entonces no se vaya con la finta. Me está dando los puntos que tiene aquí. Por así decir, está en punto 5 menos 3.75. Pero corta más acá. Más o menos en dónde. Como 0.6, ¿no? Vamos a ponerle. ¿Sí? Y en la última raíz. Como en 4,2. 4,2. 4,2. 4.2. No vamos a ponerle. Vamos a punto 2. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Entonces, viendo el gráfico, yo voy a decir, bueno, las raíces están más o menos ahí. Bueno, ese sería donde corta el eje de las X aproximadamente. En la tabla, ustedes tienen que ver dónde hay cambio de signo. Y la sugerencia es que usen el punto medio, ¿sí? Y se vayan sacando de puntos medios en puntos medios, ¿sí? Ese es un método, ¿no? Entonces, chequemos aquí dónde hay cambio de signo, yendo de menos a más, en las X, ¿no? De menos 3 a 5. Entonces, aquí pues es positivo, 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 positivo. Aquí hay un cambio de signo.
En Y estoy hablando. ¿Sí? ¿Dónde hay otro? Negativo, negativo, aquí. De negativo a positivo. Luego positivo, 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 positivo. Y aquí. Sí checan que en esas que marqué hay cambio de signo. Y que este primer valor que ustedes acomodaba así en este orden, el primer valor que me dieron, pues más o menos es el punto medio de estos dos, ¿no? Lo voy a marcar también. Vamos a con otro color, ¿no? Vamos a poner este. Sí. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí checa o no checa? A ver, vamos a sacar el punto Sí. medio, pero de la X, ¿eh? ¿Sí? Porque los que estamos dando son valores de X. A ver si es cierto. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da el punto medio? Lo que puse en las X, estos de aquí. Estos dos. ¿Cuál sería su punto medio? Ajá. ¿Sí estamos? ¿Sale? Y pues aquí me dio el compañero menos 0.70, ¿no? Sí. Entonces, más aproximado, vamos a copiarlo. Sacando punto medio, ¿eh? Ya, menos 0.75. Y en el otro cambio de signo, aquí, positivo, ¿no? Lo más interesante es que ustedes sepan analizar ya sea la gráfica o la tabla, ¿sí? Bueno, y el último, donde hay cambio de signo, ajá, ¿sí están de acuerdo? De esto hay duda. Es que les estuve explicando al grupo anterior de una manera, sin meterme tanto a esto y como que no les quedó muy claro. Entonces, por eso me estoy regresando a analizar la gráfica, ¿sí? Bien, pues aquí más o menos coincidió, ¿no? Vamos a checar este y este, ¿no? Y este, obviamente fue a ojos de buen cubero, ¿no? ¿Sale? Y este, pues, como que ahí medio, como que algo no me alcanza a checar, pero según aquí, pues sí se aproxima más a punto 6 que a punto 75. Ahora, no quiere decir que el punto medio sea la raíz. Me estoy aproximando para encontrarla, ¿sí?
Y tengo que ver que cuando yo me aproxime vaya habiendo también cambios de signo. ¿Sí? Entonces ahí es importante que ustedes se vayan aproximando poco a poco. ¿Sale? Bien, les voy a pedir que los que tengan calculadora la, la tomen. Y entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a usar una función que es tabla, ¿sí? Y fíjense, yo como tengo mis ceros entre 1 y 4.5, es lo que voy a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a aprender la calculator y ponemos modo tabla, ¿sí? Y van a meter la función tal como está. Es -6 con la letra alfa y la tecla que está entre el 9 y la tecla del alfa, hay una X ahí, entonces es -6X con la tecla de potencia, la elevan al cubo. ¿Ya quedó? Más 24, otra vez al X poner, ahora es al cuadrado, ¿no? Más 6X nada más, con la tecla alfa otra vez, -12. Entonces ya metí mi polinomio. Ahora aquí como tengo, si se fijan, dice inicio. Aquí empecé de -3, pero ahora yo voy a empezar de -1, porque ya delimité mis raíces que están ahí, ¿sí? Entonces voy a poner que inicie de -1. ¿Hasta dónde? Hasta 4.5. ¿Y de cuánto me voy a ir el salto? Pues lo voy a seguir de 0.5 en 0.5, como lo tengo aquí, ¿sí? Que es el paso de 0.5. Le damos igual y les va a dar la tabla. ¿Sí? Obviamente esta tabla nosotros la generamos con, con, con la división sintética, que es como se les voy a evaluar. Pero esta les sirve para corroborar que lo que hicieron en división sintética está bien hecho. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, si ustedes checan, pásense con la flecha a f de x y ahí está, chequenlo, es es 12, menos 8.25, menos 12, menos 3.75, y así corroboramos los resultados que tengo ahí. Si coinciden, quiere decir que hice bien. ¿Todo bien? Tienen que conseguirse una calculadora. Y la calculadora nos va a servir para comprobar, no para hacer el ejercicio. ¿Sí? Para eso les enseñé la división sintética. ¿Sale? Bien, me voy al 4, 12 y 4.5 menos 45.75. Ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Entonces yo nada más estoy trabajando con este intervalo de -1 a 4.5. ¿Sí? Ahora, como sé que aquí hay una raíz, ¿sí? Lo voy a hacer en mi calculadora, ojo, ¿eh? Por eso me interesa que la tengan. Los que no la tienen, pues se van a perder un poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a dar AC y le doy igual porque va a ser la misma función, pero ahora la voy a hacer de 1 a 0 para poner enteros, ¿sí? De 1, de -1, perdón, a 0, pero va a ser de 0.1 en 0.1. Y les da la tabla. ¿Sale? Se pasan a f de x
y checan en qué valor de X, f de X se aproxima más a 0. ¿En cuál se aproxima más a 0? ¿No? ¿No lo tienen? Para menos 0.8 me da 1.63. Y para menos 0.7 me da menos 2.38. ¿Sí? Entonces quiere decir que está entre esos dos, porque hay cambio de signo nuevamente. ¿Sí? Entonces el valor está pues entre esos dos. Y ya lo habíamos hecho, ¿no? De hecho sacamos el punto medio, que fue este. Sí, sí estamos. Entonces más o menos por ahí anda. ¿Sale? Y bueno, lo que quería que vieran en el gráfico, que les da la calculadora, que hay nuevamente cambio de signo. De 1.63 a menos 2.38. Me está diciendo que por ahí, entre ese intervalo está la raíz. Exacto. Ajá. ¿Sale? Entonces, ahora, quiero que chequen porque regularmente falla y para que vean cómo entre un número y otro hay una infinidad de números. ¿Sí? Y a veces no alcanzan la memoria de la computadora. ¿Sí? Vamos a checarlo. Entonces ahora voy a trabajar de menos 0.8 a menos 0.7. Le dan AC otra vez. Y ahora dice, ¿de dónde quieres iniciar? Pues de menos 0.8 y quiero llegar hasta menos 0.7. Y lo hacemos de décima en décima, ahora de centésima en centésima, a ver si la acepta, ¿no? 0.01. La aceptó, pero hay momentos en que les va a marcar error. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de números, ¿sí? Y ni la memoria de la calculadora lo acepta. Ahora, ¿alguien ya tiene esos valores? Chequen en f de x en qué parte se está aproximando más al cero. ¿En menos qué? Fíjense, yo tengo en menos 0.77, menos 0.77, me da, esto es en x, ¿sí? Me da 0.348798, ¿sí? Casi es cero, ¿no? Me estoy aproximando. Este es X y este es Y o f de X. X, le voy a poner Y para rápido, ¿sí? ¿Sale? Y para el siguiente, para menos 0.76, ¿qué me da acá? ¿Alguien lo tiene? ¿No? ¿No lo van haciendo conmigo? Si no consiguen su calculadora, pues no la van a armar, ¿eh?
Estamos analizando el gráfico. Y hacer esto a mano está chido. ¿Sí? ¿Alguien que lo tenga? ¿No? Levante su mano que sí tenga calculadora científica. Nada más dos. No cuestan mucho, como los de unos tacos, como 380 pesos. Me gasto más en tacos que en una calculadora. Entonces hay que comprarse una, ¿no? ¿Sale? Le digo que sale más caro comer tacos en la calle. Si va uno con familia, ¿no? Obviamente. Entonces, pues la persona que sí tiene, dígame qué le da, qué le dio. Obviamente esto yo lo saco todo esto pues de la calculadora, ¿no? Bien, lo voy a poner. Me da menos 0.06374. ¿Cuál de estos dos números se aproxima más a cero? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿no? Se aproxima más a cero. Sí. Y entonces, ese sería el más próximo. Acuérdense que calculamos, sacamos el punto medio de esto de acá, de esta tabla, y me dio menos 0.75. Pero para menos 0.76 me da casi cero. Entonces, realmente está tendiendo a esto. Ajá. Y si yo ya le pongo más, que en vez de centésimas me dé milésimas, es probable que se le bote la tapa de los censos a la calculadora. Sí, porque no va a alcanzar la memoria. Sí. Entonces, pues yo me puedo quedar con esa aproximación. ¿Sí? Para mí esto va a ser cero y este valor de X va a ser muy aproximado al cero, a la raíz de la función. ¿Sí estamos? ¿De esto quedó duda? Entonces me tengo que ir aproximando lo más que se pueda. Bien, les voy a poner los verdaderos valores de X1, X2 y X3. Los voy a acomodar porque están en desorden. Se aproximan a los valores que me dio el compañero originalmente, ¿no? Sí. Acuérdense que estos de acá abajo fueron los puntos medios de donde hace cambio de signo. Entonces aquí, pues, se aproxima más al punto medio, ¿no? Punto 75 y aquí es punto 76. ¿Qué es lo que vimos aquí? Si es punto 66, se aproxima más a cero. ¿Sí? ¿Esto queda claro?
Y bueno, les digo que pues aquí es donde empiezo a ver que los alumnos en cursos regulares empiezan a desertar, ¿no? Porque pues ya sienten que esto ya está más allá de sus capacidades, ¿no? Sí. Entonces, pues, la sugerencia, pues nada más hay que estudiar, vean videos, ¿no? De cómo hay un método, obviamente, que es lo del binomio, no, lo del secantes, y otro método que es por medio de las derivadas para encontrar estos valores, ¿no? Se los muestro la siguiente semana. Lo voy a buscar en mis apuntes de cálculo, ¿no? Para que vean cómo me voy aproximando, ¿no? Sí. Pero bueno, sin la herramienta de cálculo, pues yo lo puedo hacer. Aquí ya me estoy aproximando bastante, ¿no? Sí. Aquí vimos que para menos 0.76 casi me da 0. ¿No? Y su verdadero valor es menos 0.76, 15, 57, 18, 18. Ese es el verdadero valor de la raíz. Sí. Y obviamente lo voy a aproximar a 2 cifras. Ajá. Entonces me quedo con esto. Descarto que es próximo a 0, pero el más próximo es este. Entonces tomo en cuenta este, ¿no? Esto que hice, lo hice para esta primera parte. Tendría que hacer lo mismo para las otras dos, ¿no? En mi calculadora. ¿Sí? Ir definiendo, ¿no? Cuáles son las posibles raíces, ¿no? ¿Sale? Pero como no tienen calculadora o una o dos personas, pues no tiene sentido. Sí, nos quedamos con la apreciación a ojo de buen cubero, ¿no? Se aproximan, aquí se aproximan. Y aquí pues sí nos falló, pero sacando el punto medio podemos poner que era menos 0.75, ¿no? Entonces la sugerencia es que usen los puntos medios. Sí, ahí sería menos 0.75, que fue este que calculamos aquí. El otro sí quedó bastante fuera, pero pues me tengo que ir aproximando. Checo con 0.75, si no me da muy cercano a 0, pues checo con 0.6, ¿no? O 0.65, le voy bajando, ¿sale? Y resulta que va a ser el 0.64 aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerle aquí a dos cifras, sería 0.64. ¿No? Y el otro nos dio el punto medio 4.25, pero nos vamos a dar cuenta que es el punto medio, pero se aproxima, ¿no? Fue más próximo a ojo, ¿no? ¿Sí? Entonces le voy bajando a 4.25, luego calculo 4.2 y se va a aproximar más a 0 el valor de f de x. Y luego 4.1 pruebo, ¿sí? Y luego entre 4.1 y 4.2 veo la diferencia. Y me voy, y ahora en vez de con décimas, ahora con centésimas. Y así sucesivamente, de manera infinita. Uh-huh. Y entonces, pues esto ya, les digo, les representa pues un esfuerzo mayor, ¿no? Al alumno, ¿no? Porque ya no es álgebra, ya no es aritmética, ya es un poco más de razonamiento. ¿Sí? Y ya a estas alturas, pues ya no aplica, ¿no? Sí. Entonces, el problema cuando me salen raíces irracionales, pues es eso, que no tan fácilmente las puedo ubicar. ¿Sí? Tengo que estar checando los cambios de signo.
y ir probando con los puntos medios. ¿Sí? Y luego el punto medio del punto medio, o sea, entre el punto medio y el otro extremo, voy viendo cambios de signo y me voy acercando lo más posible. ¿Sí? Y si ustedes quieren investigar esto, pues vean cómo obtener raíces irracionales y van a aparecer como 3, 4 métodos que ustedes pueden abordar en un video. ¿Sale? Entonces, quedamos que para menos 0.76 pues casi es 0. Para que me dé exactamente 0, yo tendría que meter todo este valor. No nada más menos 0.76, sino todo esto. Y entonces, y aún así peligroso y no me dé exactamente 0, ¿eh? Porque son números infinitos. ¿Sí queda claro hasta aquí, esta parte? Y bueno, pues en la gráfica lo veo, ¿no? Aquí es dijimos 4.2 aprox, ¿sí? Pero en realidad es 4.12, 48. Ajá. Y aquí lo vimos, aquí casi, a este punto es 0.5, ¿sí? Pero en realidad es 0.63. Ajá. Y el otro de acá, de la izquierda, pues está entre 1 y 1.5, ¿no? ¿Sí? Entonces menos 0.76, donde cruza el eje de las X. Y así es como tengo aproximadamente las raíces irracionales, ¿no? Exactamente por medio del cálculo, ¿sí? Ahí no va a haber pierde, yo puedo encontrar con mucha exactitud las raíces irracionales. ¿Sale? Sí, sí queda claro. A grosso modo, necesitarían tener la calculadora para poder hacer los otros dos que quería yo hacer, estos. Pero pues si no, nada más estoy hablando a los 11. Ajá. Porque no tienen la calculadora. Sí. Entonces ustedes vean dónde inician, de punto 5 a 1, y se van de punto 1 en punto 1, ¿no? Y se van a ir acercando y acercando, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, yo lo puedo hacer aquí en Excel, yo modifico aquí el intervalo, el inicio y los pasos. Pero pues, lo importante es que ustedes lo hagan en su calculadora. Sí. Sí, porque pues, difícilmente domino algo de ver, ¿no? De ver puedo aprender, medio aprender a hacer las cosas. Pero dominar algo, pues tengo que hacer, ¿sí? Hacer las cosas. En este caso, por eso les dejé los 21 ejercicios. Sí. Y en esos ejercicios, pues como les comenté, todo es felicidad. Les van a dar enteros, les van a dar, si acaso, una fracción o un radical directo que puedan sacar de manera directa. Ajá. O, creo que números imaginarios no puse, pero pues los imaginarios no es complicado porque sabemos que la curva no corta el eje de las X, ¿no? Sí. Entonces, pues no es tan complicado cuando trabajamos con raíces complejas. Bien. Bueno, la idea de esto es que pues yo puedo tener gráficos tanto de grado 3 como de grado 4, que igual todas sus raíces sean irracionales. Aquí ocurre lo mismo. En la tabla no aparece ningún 0. Pero en ese intervalo de menos 5 a 2.5, de menos puntos, de menos 5.5 a 2.5, hay 4 cortes con el eje de las X.
¿sí? Y entonces, pues yo ahí puedo encontrar esos valores, ¿no? Sí. Igual puedo utilizar división sintética, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles serían los divisores aquí? Fíjense. Si yo empezara normalmente, que no supiera que son irracionales, yo sacaría los divisores del primero y el segundo. Ajá. Y empezaría a probar con los posibles raíces. Sí. Y regularmente, pues lo hago con enteros, ¿no? Aquí vamos a hacer que el paso sea con enteros. Sí. Obviamente me está mostrando una parte de la gráfica. Tendría que modificar el inicio, ¿no? Sí. Entonces, pues yo puedo ir haciendo análisis de esto, ¿no? ¿Dónde corta? ¿Dónde se está apreciando mejor? Pues cuando me voy con más pequeño, ¿no? No de uno, sino del punto 5. Ahí se ve mejor donde hace cortes, ¿no? Sí. ¿Y dónde tengo cambios de signo? Pues aquí tengo cambios de signo. Aquí tengo cambios. Y acá tengo otro cambio de signo. Son las 4 raíces. ¿Sí queda claro? Entonces, mientras más aprendemos, pues más nos damos cuenta, ¿no? De que usaba yo eh, las manos, ¿no? Para golpear, ¿no? Luego ya me conseguí un martillo, ¿no? Luego un cincel y un martillo, ¿no? ¿Sale? Y así hasta llegar a un rotomartillo, ¿no? Un taladro. Pero mientras más vemos que las herramientas pues, ya no nos sirven, ¿sí? Y tenemos que aprender más. Por eso no se pueden quedar en que quieren aprender de momento, ¿no? Tienen que conservar el conocimiento, ¿sí? No pueden tratar de pasar un curso de precálculo nada más memorizando, ¿no? Y sin practicar, sin hacer ejercicio, ¿no? Ejercicios, ¿sale? Entonces, pues los exhorto a que se pongan como negros, porque eh, esto apenas es el principio, ¿no? El principio del fin, diría por ahí, ¿no? Sí. Y échenle ganas, porque pues este grupo creo que nada más pasaron 4 alumnos, ¿no? Sí. De los otros pasaron 8 de cada grupo. Entonces échenle ganas. Bien, pues voy entonces a retomar lo que vi con el otro grupo y a ver si queda un poquito más claro, porque de todos modos les preguntaba y pues, se quedan mudos, ¿no? Bien. Vamos a usar nuestro cincel y martillo con las herramientas que tengo para este ejercicio, ¿sí? Entonces aquí, pues, hago uso de la regla de los signos de Descartes, ¿sí? Directamente aquí analizo los cambios de signo, me doy cuenta que son 2 cambios, por lo tanto hay 2 ceros positivos. Para checar los negativos, cambio la X por menos X, en todo donde había X, cambio a menos X. Hago las operaciones que se indican, ¿sí? Esto nada más lo hago para poder saber cuántos ceros son negativos, ¿sí? No quiere decir que ya voy a trabajar con esta función, porque estaría trabajando con otro.
Y bueno, se los digo porque ya les pasó, ¿no? Tienen que trabajar con la función que está en amarillo. Ajá. Esta nada más es para saber cuántos cambios de signos hay, y aquí pues hay dos. De 1 a 2 hay un cambio de signo, y de 3 a 4 hay otro cambio de signo. Entonces hay dos. Entonces me indican que hay dos ceros negativos. Entonces hay dos positivos y dos negativos. ¿Sí? Luego, pues uso los divisores para poder sacar los posibles ceros. Los divisores del último y del primero, ya lo hice. Los posibles ceros, pues son estos. Y pues, como son pocos, empiezo pues por el primero. Y como hay dos positivos, pues empiezo con el positivo. Si ustedes quieren empezar con los negativos, lo pueden hacer. ¿Sí? El problema es que luego a veces pues, se nos olvida multiplicar los signos y cuando hay negativos y nos equivocamos, ¿no? Entonces mejor de entrada pues, no usen negativos, usen positivos, que es más fácil que se entienda, ¿no? Ajá. Y entonces uso el primer divisor, pues es positivo, más 1, ¿sí? Y ahí me va a dar. Ajá. Chéquenle si está bien el procedimiento para sacar la división sintética. Y resulta que el residuo me da 0, por lo tanto, 1 es un 0 de la función. ¿Duda hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces ya tengo mi primer 0, me faltan 3. ¿Sale? Como sé que hay dos positivos, pues sigo con un positivo. Sería el 2. ¿Por qué el 2? Pues es el otro positivo que le sigue. Al hacer el procedimiento, me doy cuenta que esto es 0, por lo tanto este 2 también es un 0 de la función. Y hasta aquí pues todo es felicidad, ¿no? Ya los encontré a las primeritas, ¿no? Y qué bueno que la vida fuera así, ¿no? Todo felicidad, pero pues no. Ya el siguiente ejemplo ya cambia. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bueno, el objetivo de encontrar 2 de las 4 raíces es que puedo ir degradando. Voy a pasar de grado 4 a grado 3 y posteriormente de grado 3 a grado 2. Como ya tengo una de grado 2, pues uso fórmula. Pues como ya las encontré, hago la división. ¿Sí? Lo hago nuevamente, aunque me dé flojera, para el primero, que me dio, es una copia de arriba, y me da 0. Y ahí mismo aplico el otro que encontré, que es el 2. Y al hacer esto, estoy encontrando una función de grado 2. ¿Sí? Y entonces, pues según Descartes, eran 2 positivas, ya las tengo. Entonces las otras deben de ser negativas. ¿Sí? Entonces, uso fórmula general o factorización. En este caso usé factorización, porque está fácil, ¿no? Entonces factorizo, utilizo el teorema del factor nulo, que es igualando cada factor con 0 y despejando x, ¿no? Y entonces me da menos 3 y menos 1. Aquí ya estoy omitiendo el x1 y x2 porque pues luego se repite, ¿no? Ya sé que son las 4 raíces, ¿no? 2 acá arriba y 2 acá. Y entonces en el examen le van a poner así como está. Ceros, entre llaves, ahí están. Ceros. ¿Duda de cómo saco los ceros?
No, profe. Ahora, el dominio de la función. Quedamos que para el dominio, para funciones polinomiales, siempre va a ser el que cambia dependiendo del grado de la función. Entonces, de momento, esto que está en rojo, no lo tengo. ¿Qué valor? Sí que es un valor de X tal, pertenece a un intervalo, ¿sí? Que va de un número a más infinito, ¿sí? No conozco ese número. Tengo que seguir trabajando, ¿sí? ¿Cómo lo puedo conocer de manera exacta? Pues por medio del cálculo. Ajá. Pero si no, me voy aproximando con mi tabla. Ajá. Bien. Los valores que están en amarillo son los ceros de la función. Y esta es la ordenada al origen, que es el valor de y cuando x vale 0. Entonces, pues ya casi tengo mi tabla. Quedamos que no puede haber dos ceros juntos acá abajo. Los valores de y. Entonces voy a calcular uno intermedio. Pero obviamente voy a sacar el punto medio de 1 y 2. Es 1. Aquí voy a sacar el punto medio de menos 3 y menos 1. Es menos 2. ¿Vale? Y entonces, eh, para menos 2, no lo calculé, si se dan cuenta, aquí no está. Entonces lo tengo que calcular. ¿Cómo lo hago? Puede ser por división sintética o puede ser evaluando directamente la función. Y aquí lo hice evaluando directamente la función. Para menos 2 me da menos 12. Entonces lo pongo aquí. ¿Sí? Para 1.5, que es el punto medio de estos dos, me va a dar y, me va a dar menos 2.8125. Lo pongo aquí. ¿Sí? Para menos 3.5, yo puedo usar menos 3.1, si quieren. O menos 3.2, o menos 3.4, menos 3.5. O 4, pero me van a dar, si uso 4, me va a dar un número más grande que ese. Sí. Ahora, aunque yo no lo grafique, me va a dar una idea de que para esta abscisa voy a obtener una ordenada que viene de arriba, que es positiva. Ajá. Entonces, a la hora de graficar, pues no es necesario que grafique valores tan grandes, ¿no? Pero sí me dan una idea de dónde vienen. ¿Sale? Entonces, igual hago estas operaciones y aquí es donde el alumno, pues ya todavía peor, ¿no? Porque regresamos a algo que generalmente nunca dominó, que son los quebrados. ¿Sí? Entonces, si yo lo meto directamente a la calculadora, pues sí lo hace. Pero si no tengo calculadora, como ahorita que veo que no tiene, pues lo tiene que hacer manual. ¿Sí? Y para mí es más fácil trabajar con fracción que con decimal, aunque sea finito. ¿Por qué? Porque digo, ay, ¿cómo sale esto? ¿Cómo me da esta expresión? ¿Por qué me da 2.401 entre 16? ¿Sí? Pero si lo dejo en fracción, pues sé que es menos 7 medios. Si menos 7 medios lo elevo a la cuarta,
el numerador es 7 por 7 por 7 por 7. Como es negativo, pues menos por menos, me va a dar más. De ahí de los signos. Álgebra elemental. ¿Sí? Y 7 por 7 por 7 por 7, pues me debe de dar, déjenme checarlo, 7 por 7 por 7 por 7, que si no tengo calculadora, pues lo hago con mi hoja y mi lápiz, ¿no? 2400. Y abajo el numerador sería 2, porque son 7 medios. Es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y por eso me da esto. ¿Sí? A la mayoría de los alumnos les gusta trabajar decimales, porque como lo meten a la calculadora, pues la calculadora lo hace. Pero si lo tuvieran que hacer manualmente, entonces pues, la puerca tuerce el rabo, ¿no? Sí, ya no lo hace. Ya aquí cuando entran a quebrados, ya, vale. Pero los enseñaron en quinto de primaria. Sí, los quebrados, las fracciones. Y bueno, si no tienen calculadora, pues cómprensela. Dejen de comer tacos y cómprense una calculadora. Están 380 más o menos. Una calculadora científica, casi. ¿Sabe? Cómprenla, porque si quieren hacer estos cálculos, va a estar en chino. ¿Sí? Bien, pues aquí lo puse paso a paso. Me llevé toda la tarde de ayer, pero para podérselos mostrar, ¿no? ¿Sale? Porque ustedes pues lo tienen que hacer manual. Y si usan calculadora, pues va a ser única y exclusivamente para comprobar. ¿Vale? Bien. Pues con esto ya lleno mi tabla. Este valor que me da acá, lo pongo aquí y ya tengo mi tablita completa. ¿Sí? Entonces, pongo mis puntos en una hoja milimétrica o en una hoja cuadriculada y trabajo, ¿no? Trazo mi gráfico. ¿Duda de esto? Y esto es lo que espero que ustedes puedan hacer en el examen. Encontrar los ceros, el dominio, ¿sí? Tabular, graficar, y en base a mi tabla, intentar buscar aproximadamente el dato para que me dé el codominio. La pregunta sería, de esta tabla, ¿cuál es el punto más bajo? No quiere decir que sea el mínimo. En mi tabla, ¿cuál es el punto más bajo? Tengo dos negativos, los dos son por abajo del eje X, pero el más bajo de mi tabla sería este. El más bajo de la realidad es este. Pero para yo encontrar esto con exactitud necesito hacer uso de las derivadas. Ajá. Y bueno, pues es como pedirle peras al olmo, ¿no? Quieren que a estas alturas ustedes encuentren todavía. Yo les doy la derivada, no hay problema, pero el problema es encontrar las raíces, ¿sí? Y máxime que no vas a hacer raíces exactas, como en el ejemplo que les di la clase pasada, ¿sí? Entonces, con esto, ahí me quedo en el examen, ¿no? Ustedes tabulan, encuentran los ceros, encuentran el dominio y el codominio basado en su tabla.
Entonces, el punto más bajo aquí va a ser menos 12. Entonces van a decir, el dominio va de aproximadamente menos 12 a más infinito. Ajá. Entonces, ustedes nada más van a poner aquí el menos 12, que es lo que aparece en su tabla, pero no quiere decir que realmente sea el punto más bajo. Ajá. Entonces, en el examen, pues yo les voy a valer esto, aunque no es verdad. ¿Sí? Entonces van a poner de menos 12 a... Si alguien pusiera, por así decir, un punto más cercano y me diera menos 12.5, pues de ese punto que dieron a X, ustedes van a poner el respectivo valor de Y, y si es más cercano a este A, pues mejor. Pero depende de cómo hagan su tabla. ¿Sí? ¿Sale? Y aquí, pues es difícil que alguien piense en el mismo dato, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Porque aquí, como les puedo usar, yo puedo usar el 3, menos 3.1, menos 3.2, menos 3.3, o el 4, ¿sí? Aquí puedo usar el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Entonces, pues necesitaría hacer mucha coincidencia para que pusieran todos los mismos datos, ¿no? ¿Sale? Bien, pues hasta aquí terminaría el problema. Y esto, aunque no es un dato exacto, pues lo tomaríamos como algo válido, ¿no? ¿Sí? Ahora, a la hora que ustedes grafican, pues les va a dar esto. Ahí está. ¿Qué no va a ver en su gráfica? Los mínimos, el máximo, ni los puntos de inflexión. Los que está en color, olvídense. Esos no los van a encontrar. Si existe una persona que lo pueda hacer, pues adelante. Puede encontrar el máximo, de todos modos lo van a hacer cuando estén en cálculo. Ajá. Van a volver a ver esto. Entonces, si ahorita le pueden adelantar y lo pueden hacer, pues qué bueno. Si no, me conformo con que hagan de cuenta que no existe lo que está en color, tienen sus raíces, que es R1, R2, R3, R4, tienen la ordenada al origen, que es 0,6, ¿sí? Y los otros 4 puntos que calcularon, que son los 2 de rojo y los 2 de los extremos. Pongo mis puntos y los uno con curvas. Y les va a dar una gráfica muy aproximada a la realidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí no hay duda? No, profesor. Bien. ¿Cómo saco los valores exactos? Bueno, pues les decía, sacando la primera y la segunda derivada, encontrando las raíces, que son estas. Por eso les expliqué lo primero, porque luego no saben de dónde salen todas estas cifras. Es el ejemplo que les puse al inicio. Tienen que irse aproximando, ¿no? ¿Sí? Obtengo x1, x2 y x3 de la primera derivada, sustituyo estos valores en la función original y obtengo y1, y2 y y3. Y esos son los 2 puntos mínimos y el máximo. Ajá. Y de aquí saqué el valor de y. Aquí está. Aquí está redondeado a... Si lo redondeo me da menos 12.95, que es lo que puse acá, que es el verdadero valor, menos 12.95 aproximadamente. Y pues sí, es el valor que toma y, desde menos 12.95 a más infinito, para arriba. Sí, ese es el codominio o rango. Ajá. De aquí para abajo no, porque no hay gráfica. Entonces no toma valores aquí. Toma valores de este punto mínimo hacia arriba. Por eso tomo el valor de y. ¿Cuál es el valor de y? Pues casi menos 13, ¿no? Entonces el que puse aquí. ¿Qué me dio aquí?
ya redondeado a punto 95. ¿Vale? Para sacar los puntos de inflexión, pues le daría yo la segunda derivada, usar la fórmula general, y aquí sí es más fácil. Con fórmula general, pues todo. Te da x1, 2, lo paso a decimal y redondeo a dos cifras, lo paso a decimal, redondeo a dos cifras, sustituyo estos valores en la función original y encuentro los valores de y. Y entonces, x1 y y1 es un punto de inflexión y x2 y y2 es el otro punto de inflexión. ¿Sí? Y que a lo de graficarlo, pues ahí se ve, uno es casi 1, aquí está el 1, está un poquito más atrás, y aquí está, ¿no? Punto 86 me da 1.14, ahí está. Ese es el punto de inflexión, el que está en azul, ¿sí? Y el otro, menos 1.36, vamos a ponerle menos 1.4, ¿sí? Menos 1, menos 1.4, pues por aquí. Creo que no ven mi puntero, pero me estoy colocando más o menos. Y para y es menos 4.68, pues aquí está. Es el punto PI1, ¿no? Y así es como tengo exactamente las coordenadas de los puntos de inflexión y de los mínimos y máximos. Ah, estas son las raíces. Sí. Pero les digo esto, si no lo hacen, si hay alguien que se interese y lo pueda hacer en el examen, pues va a ser para beneficio suyo, ¿no? Porque cuando vea cálculo, pues ya lo va a poder hacer sin problema. ¿Duda de esto? ¿No? Bien. Bien, pues por último, ahorita el siguiente ejercicio es esto, ¿no? De todos modos, ya les dije que por la pura tabla, estoy a graficar. Bien, ahora sería así. Y les voy a dar unos 15 minutitos y regresamos para checar el ejercicio, ¿no? ¿Sale? Pues empiécenle, porfis.
Bien, ya quedó. Bien, Luna Sánchez todavía anda por ahí. Bien, les voy a pasar lista de volada para nada más para checar. Cabrera, Presente. Cabrera Rodríguez, ¿no? Presente. De la Cruz, Rodríguez Romero, Presente.
Gómez García. Lula Sánchez. Presente. Presente. ¿Es Lula Sánchez? Yo sí. Ok. Yo también estoy, profesor Gómez García, nada más que no podía prender mi micrófono. Ok. Martínez González. Martínez Picasso. Montesinos. Presente, profe. Pacheco Guerrero. Presente. Rebolledo. Presente. Disculpe, profe. Santibáñez. Presente. Vargas Ramírez. Presente. Vázquez Andrade. Presente. Y Vázquez Garcini. Presente. Bien. Disculpe, Alguien profe. que no. Los que están en negrito no me contestaron, les voy a poner en rojo. Por si se ven por ahí. Yo le iba a comentar, profesor, que no pude prender mi micrófono cuando lo mencionó, pero sí estoy, soy Martínez Picasso. Ok. ¿Alguien más? Bien, ¿cómo vamos ya? ¿Ya quedó?
Bien, les muestro el gráfico y los valores que obtiene GeoGebra para los mínimos, el máximo y los puntos de inflexión y las raíces, ¿no? ¿Sale? Obviamente aquí están redondeadas a 2 cifras, pero pues, normalmente salen más datos, ¿no? Ok, no. Entonces no lo han calificado, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Ok. Sí, ¿qué pasó? Para graficar, 1.7, toma. Es 1.7320, pero como en su hoja milimétrica nada más son milímetros, pues sería 17 milímetros. Bueno, normalmente
se trabaja con dos cifras, ¿no? Como lo hace GeoGebra. Entonces, podrías poner 1.73, pero te digo, a la hora de graficar, pues realmente pones 1.7 en la hoja de cálculo. En tu tabla pues, pones 1.73. ¿Sí? Sí, que sea un número irracional. Sí. Yo para quitarme de problema, pues le pongo raíz de -3 y raíz de 3. Todos sé que eso me va a dar 0. Pero como es para graficar, pues puedes tomar 1.7 y meter 1.7. Que es como aparece acá en la gráfica, ¿no? Nada más que le quise mostrar GeoGebra, porque ahí aparecen los valores, los mismos valores que se obtienen con la primera y segunda derivada. Sí. Bueno, y aquí ya es importante que aquí, aunque coincidió, este es el valor mínimo. O sea, lo tengo en la tabla. ¿Sí? Menos 1.41. Entonces, a partir de ahí toma valores y hasta más infinito. Y aquí se ve. A partir de aquí, toma valores hacia arriba. El y, ¿sale? Entonces, ese es el codominio. Y bueno, ustedes pueden usar cualquier punto, pueden usar menos 1.8, menos 1.85. O sea, hay una infinidad de valores entre este y este, entre las dos raíces. ¿Sí?
Bien. Sí, pues si no hay más duda, pues yo creo que ahí les dejamos. Sigan con... De hecho, la vez pasada, ya ves que se me fue el internet, les pedí que hicieran el último ejercicio de los 21 que les dejé, que era de grado 4. Entonces, la próxima clase, pues volvemos a retomar grado 3 y grado 4. ¿Sale? Cuídense, nos vemos. Hasta luego.